para su entrega. Bueno, vamos a hacer un repasito, ¿verdad? Vamos a ir lección por lección para que ustedes puedan ir viendo. Ojalá que ahorita parece que la plataforma no está muy lenta. Esta es la clase número 1. Ahora, ¿qué es lo más importante que ustedes tienen que manejar en este espacio? Aquí no les voy a venir a repetir lo mismo, porque recuerden que la gran ventaja que aquí se tiene es que ya el conocimiento está ahí. Ahí está ya están los videos, están las definiciones, están las características y ustedes nada más tienen que desarrollarlo. Ok. Recuerden que aquí lo que estamos viendo es el conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos aquí? ¿Cómo adquirimos? ¿De qué manera asimilamos el conocimiento? Ojo, cuando hablamos de asimilar el conocimiento, tenemos que contar de que nosotros como seres humanos somos el único ser sobre la Tierra. Y bueno, nosotros mismos, porque consideramos que en este universo no hemos visto más seres más que nosotros, tenemos la capacidad del pensamiento. ¿Ok? Por eso ven que es la característica principal de los seres humanos. Bueno, en esta parte de aquí, y de forma sencilla, tenemos que ver cómo se va asimilando lo que nosotros entendemos como conocimiento en relación a lo que se tiene como pensamiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tratamos de ver aquí? O sea, lo que usted como sujeto que conoce y todos aquellos objetos por los cuales tenemos que conocer. De ahí precisamente viene la tarea de lo que nosotros llamamos el construir un conocimiento científico. Construir un conocimiento científico. Entonces, en este primer video ustedes van a evidenciar un sinfín de escuelas y teorías del conocimiento. Ojo, ¿qué es lo que yo, vaya, si de repente en examen les puedo preguntar, por ejemplo, en el video se habla un poco ahí, por ejemplo, de cómo se desarrolló lo que es el conocimiento en la Edad Media. Bueno, ¿de qué manera lo puede explicar usted? Hay que ver el video. Saque un resumen, ¿verdad? Porque eso lo podemos preguntar. De igual manera, es un conocimiento que se tiene que evaluar. También ahí hay diferentes nosotros le llamamos escuelas epistemológicas. ¿Por qué son escuelas epistemológicas? Bueno, porque son diferentes concepciones de lo que en aquel momento se tenía como conocimiento. ¿Cómo comienza? ¿Cómo se va trasladando a través de los diferentes momentos históricos, sus antecedentes, hasta lo que es la época contemporánea y lo que hoy llamamos propiamente como la época del desarrollo tecnológico? ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes sepan caracterizar cada uno de esas escuelas y cada una de esas teorías del conocimiento. Bueno, pasamos aquí a esta parte en donde les decía, ¿cómo adquirimos el conocimiento? Bueno, lo hacemos a través de los sentidos. Entonces, recuerden, nosotros como sujetos lo que tratamos de aprender es lo que nosotros captamos a través de los sentidos al ver los objetos, por ejemplo, o al ver a las demás personas, o al ver las situaciones o hechos concretos de la realidad. Hay 3 momentos, no se les voy a olvidar. En examen yo les puedo preguntar, enuméreme, por ejemplo, los 3 momentos del conocer o los 3 momentos del conocimiento. Aquí lo dice, miren, esta primera parte, 3 momentos del conocer. Hay 3 momentos, subjetivista, objetivista y momento dialéctico. Cada uno tiene diferentes formas de aprender, de realizar esta parte que nosotros llamamos como aprehensión. Miren, esto que está acá. La aprehensión es lo que nosotros captamos a través de nuestros sentidos y nosotros aplicamos un razonamiento.
¿verdad? Ok. Veamos el primer momento, el momento subjetivista. Usted caracterícelo, mire qué es lo que usted capta. Primer momento subjetivista, usted lo que mira son propiamente los objetos. Y usted, de cierta forma, en ese momento es un conocimiento bien subjetivo de las cosas, ¿verdad? Bueno, venimos y pasamos a los objetos. ¿Cómo lo caracterizamos en cuanto a los objetos? Ahí está en el momento objetivista. Ya le damos características al objeto, ¿verdad? Ya decimos, por ejemplo, la silla es color café, ¿verdad? El caballo es color rojo, y así sucesivamente, ¿verdad? Y por último, tenemos el momento dialéctico, ¿verdad? Ahora, algo importante aquí es que cuando nosotros desarrollamos el primer momento, aquí lo que nosotros planteamos es lo que nosotros llamamos como conceptos. En este segundo momento, nosotros lo que hacemos son juicios. Y en este tercer momento, lo que nosotros hacemos son razonamientos. ¿Ok? Entonces, por eso, de ahí partimos a lo que es propiamente llegar a lo que es el conocimiento científico. ¿Ok? Bueno, ahí llegamos a dos niveles del conocimiento. Veamos aquí los dos niveles. En los dos niveles, nosotros los desarrollamos a partir de dos momentos o dos niveles que nosotros entendemos aquí. Son el nivel primario vulgar y el nivel racional o crítico. ¿Ok? ¿Cuál es el nivel primario vulgar? Es aquel en donde nosotros aprendemos de las cosas de manera subjetiva y que adquirimos a partir de la experiencia. ¿Qué es lo que adquirimos a partir de la experiencia? ¿Verdad? Bueno, son las cosas que comúnmente nosotros desarrollamos en nuestras vidas diarias y que de alguna manera nos sirve para nuestro quehacer y conocimiento propio. Por eso decimos que es primario, que es un conocimiento primario o vulgar. Aquí, por ejemplo, partimos de dos momentos del conocer, el momento el momento subjetivista y el momento objetivista. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos de cierta manera es como una relación de juicios y constituimos de alguna forma también algún tipo de conocimiento. Ya el último nivel es más complejo, es más completo. Ahí lo que nosotros hacemos es un conocimiento, por ejemplo, y aquí ponemos dos ejemplos. Es el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. ¿Por qué decimos que es un conocimiento racional o crítico? Bueno, porque ¿qué es lo que hace el conocimiento científico? Bueno, es un conjunto de conocimientos que nos permiten, a través de un proceso que se llama método, obtener a partir de él algo que nosotros llamamos como ciencia. ¿Por qué? Porque de cierta manera lo entendemos desde esa concepción. Adquirimos un conocimiento científico. Tiene sus propias características, tiene su importancia, tiene su objeto, tiene su método y tiene su fin, como lo vamos a plantear más adelante cuando hablamos específicamente de esa realidad. Porque también el conocimiento filosófico es un conocimiento racional y crítico. Bueno, porque cómo nosotros nos ubicamos, por ejemplo, como seres vivos en el universo, el hombre en la sociedad y la relación de esta sociedad con respecto al hombre. Y lo mismo es en relación a lo que son las cosas que están dentro de esa sociedad y alrededor de lo que es el universo. Entonces, ahí adquirimos un conocimiento científico. Tiene sus propias características, tiene su propio objeto, tiene su propio fin, ¿verdad? Bueno, así es como nosotros pasamos de los tres momentos del conocer a los dos niveles del conocimiento. Ahora miremos aquí para poder entender un poquito mejor. Y aquí lo plantea en cuanto a lo que es el conocimiento ordinario o el conocimiento científico. Y esas son o vienen a ser exactamente las características que usted tiene que manejar y que viene a constituir los dos niveles. Por ejemplo, miremos aquí lo que nos dice, miren, el conocimiento ordinario y el conocimiento científico.
Este primero, ¿cómo se adquiere? Les dije, experiencia, azar. No hay orden o proceso. No tiene un método prefijado. El científico, ¿qué es lo que utiliza? Procedimientos, un diseño, y se le llama método científico. ¿Ven la diferencia? Primero, verificable. Está sujeto a nuestra propia experiencia y modo de sentir. Se basa a la experiencia. Ahora, perdón, no es verificable. Este sí es verificable. Si bien es cierto, se basa en la experiencia, pero se puede demostrar. El anterior es cierto, se basa también en la experiencia, pero no es verificable. En este caso es verificable, pero además de basarse en la experiencia, también se puede demostrar, que esa es la diferencia con el anterior. Aquí, en cuanto al objeto de conocimiento, son los instrumentos y los objetos de trabajo. Aquí, los medios especiales son del conocimiento, es de dónde nosotros o de qué materiales podemos utilizar. Los laboratorios, los equipos, los métodos de cálculo, lo que nosotros llamamos propiamente objetos del conocimiento. Este es subjetivo, este es objetivo. Este se adquiere de manera simple y se acepta sin discusión. Se necesitan conceptos que expliquen los conocimientos obtenidos. ¿Cómo llegamos a una teoría para obtener un determinado conocimiento? ¿Cómo llegamos precisamente a comprender de que el derecho es una ciencia? Que era precisamente el objeto de una de las actividades y de las tareas que ustedes hicieron. Bueno, más adelante entonces hablamos de las características del conocimiento. Aquí identificamos estas características, que son tres, ¿verdad? La objetividad, ¿verdad? Por un lado, veamos la primera, dice, la objetividad. ¿Por qué el conocimiento es objetivo? Bueno, porque de entrada es que nos basamos a un conocimiento que concuerde con la realidad de un objeto, que a su vez describa y explique cómo es y no como nosotros desearíamos que fuese. Es objetivo. ¿Por qué? Porque lo obtenemos a través de la realidad, ¿verdad? Y se reflejan en cuanto a las cualidades de un objeto. Lo contrario a la subjetividad. Recuerden, el primero es subjetivo y el otro es objetivo. Voy a borrar aquí un poquito para no confundir. Y por último, dice que es preciso, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es preciso? Porque pueden ser verificados. ¿Se recuerdan que eso era en cuanto a los dos conocimientos que estábamos viendo anteriormente, en cuanto a los dos niveles, que era tanto el primario como vulgar, y cómo era el conocimiento científico y cómo era el conocimiento primario? Uno era verificable, el otro no es verificable. Entre más verificable, entre más preciso es verificable. ¿Qué pasó? Cuando decimos que algo es preciso, es porque cada disciplina tiene como característica, de cierta manera, determinar que a partir de su idioma o de su quehacer como disciplina como tal, pueda ser lo más objetivo y lo más preciso posible. No significa con esto que de repente no se pueda lograr. Ojo, ¿verdad? Porque de ahí depende poder ver y poder observar precisamente lo que nosotros llamamos propiamente como objetividad. La otra cosa que habla de la verificación también se refiere a lo que a que es comprobado y es demostrado. ¿Dónde lo demostramos y dónde lo comprobamos? En la realidad. Ahora, esto sin dar por sentado que no se pueda sufrir un proceso de verificación, porque recuerden que para eso tenemos que comprobarlo, ¿verdad? Por eso la importancia de comprobar y demostrar dicha objetividad. Bueno, pasemos al siguiente. Veamos aquí la racionalidad. ¿Lo racional en qué se basa? Aquí está una palabra clave, miren, a la razón. ¿Por qué? Porque se basa, cada disciplina para poder ser ciencia o llegar a ser ciencia, se tiene que basar en una serie de conceptos, juicios y razonamientos.
No se les vaya a olvidar eso, jóvenes. De repente acuérdense, cuando van a llevar lógica jurídica o de repente filosofía del derecho o tal vez interpretación jurídica, que cuando vamos a hacer o vamos a realizar un juicio, pero un juicio al decir de que usted va a hacer un razonamiento, es necesario pasar por esos tres momentos. Primero, el concepto, ojo, el concepto. Segundo, el juicio. Y tercero, el razonamiento. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en la última clase, deme el concepto de mujer, les dije yo? ¿Qué es el concepto? Es lo que nosotros percibimos con la experiencia que hemos adquirido. ¿Qué es mujer? El concepto es mujer. Pero ¿qué es el juicio? El juicio es cuando hacemos comparación o hacemos inferencias o diferenciamos. Por ejemplo, la mujer es hermosa o la mujer es inteligente y novedosa. ¿Me entienden? Al decir eso estamos haciendo un juicio. Pero si de repente podemos sacar un razonamiento, podríamos decir, la mayor parte de las mujeres son celosas. ¿Por qué? Bueno, partiendo de un razonamiento. ¿Me entienden? O sea, un razonamiento se hace en base a verdades. Y si las verdades son comprobadas, entonces obtenemos lo que es la racionalidad. ¿Por qué? Porque hacemos uso de la razón. Ok. Bueno, la otra cosa es en cuanto a sus enunciados. Ahorita yo hice 2 enunciados. Esos enunciados deben de ensamblarse para poder crear un razonamiento, ¿verdad? A eso se refiere la racionalidad. También permite esto, mire, la sistematización de esos enunciados que son fundados o que son contrastables. A eso me estaba refiriendo, a la comparación de juicios, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, les puedo decir, en el método deductivo hacemos una premisa mayor y otra premisa menor. La premisa mayor es generalizable, es una verdad absoluta. La premisa menor es un aspecto puntual. Por ejemplo, yo puedo decir, los planetas son redondos. Esa es la premisa mayor. El planeta Tierra es un planeta. Esa es la premisa menor. ¿Cuál sería la conclusión o cuál sería el razonamiento? Bueno, por lo tanto, el planeta Tierra es un planeta. ¿Se fijan? Ahí hicimos racionalidad. ¿Por qué? Porque partimos de 2 verdades absolutas, que las comparamos y que creamos un conjunto sistemático y racional de ideas. ¿Sobre qué? Sobre la realidad que observamos, sobre la realidad que nosotros desarrollamos. Esa es la racionalidad. Veamos aquí ahora la sistematicidad. Ya vimos la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. Ok, en la sistematicidad, perdón, cuando hablamos de que es una ciencia, es sistemática, nos estamos refiriendo a cómo, de cierta manera, todo lo que es una disciplina del conocimiento tiene un conjunto de partes que están interrelacionadas entre sí, pero que a su vez son un sistema de ideas que están organizadas de manera racional y que al unir esas partes y funcionan de forma coherente, entonces constituyen un sistema. Entonces, al decir que algo es sistemático, por ejemplo, un ejemplo de un sistema es el método científico. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de pasos para llegar a un fin. Observación, planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, experimentación, formulación de teorías y constitución de leyes. Eso es, el método científico es un ejemplo de sistematicidad. La ciencia es sistemática. Porque organiza, por ejemplo, sus búsquedas, porque organiza, por ejemplo, sus resultados. Por otro lado, también recuerden que el conocimiento no está terminado. Lo que hoy es conocimiento, dentro de 10 años puede ser ya no un conocimiento. Tómenme la palabra. Hace 10 años,
lo que a usted le sirve tal vez por mucho es un 70% del conocimiento que exactamente en el año 2009 usted manejaba como conocimiento. Y usted lo puede ver, ¿verdad? Usted lo puede ver, lo puede evidenciar y de cierta manera se puede dar cuenta porque hay diversas formas de poder evaluar el conocimiento. ¿Ok? Bueno, por otro lado, cuando hablamos de sistematicidad, también aquí hay un aspecto muy interesante. Un conocimiento es sistemático cuando es ordenado, cuando es consistente, cuando es coherente. Vaya, por ejemplo, el sistema respiratorio. Ese es un ejemplo de sistematicidad. ¿Ok? Por otro lado, también, ahí hay dos definiciones, por ejemplo, de Bolchesky y de Juren, que hablan con respecto a la sistematicidad. En él, lo que planteamos es que todo conocimiento, al saberse y al entrar dentro de una disciplina, debe de estar empoderado de manera sistemática para poder ver todo ese sinfín de conexiones y contenidos. Vaya, por ejemplo, lo que hoy conocemos del universo es apenas el 1%. ¿Qué significa, jóvenes? Que posiblemente no tengamos vida y que algunos de nosotros de repente nunca llegamos a conocer propiamente lo que es el 100% del universo. Ahora, si nos permite conocer paso a paso de forma sistemática porque sabemos cómo está organizado. Y eso, para eso es necesario. Ok. De ahí tenemos conocer y saber. Creo que ahí ustedes más o menos lo que aquí les integro es más que todo. Me dicen que no se escucha muy bien. ¿Escuchan bien, jóvenes? Sí, abogado, lo que pasa es que tienen los micrófonos encendidos los compañeros y entonces como que se distorsiona la voz por momentos. Ok, traten de apagarlos porque fíjense que lastimosamente cuando yo comparto pantalla no puedo verlos a todos, solamente puedo ver a una parte aquí al lado derecho y generalmente son 5 de los que, bueno, ahorita vemos conectados 44. Entonces, se me hace bien complicado de repente salir de compartir o buscar, digamos, para poder apagar su micrófono y no es lo ideal. Entonces tratemos en lo posible. Si a veces yo sé que es bien complicado, si se fijan, la mayor parte de docentes les exigen que conecten sus cámaras. Ahora, yo no lo exijo, les soy sincero, ¿saben por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes de repente cuando se conectan a veces con cierta disponibilidad en la red. Y lastimosamente, cuando a veces conectamos nuestras cámaras, no escuchamos muy bien porque se nos distorsiona un poco la señal del ancho de banda. Por eso a veces no se los exijo. Debería de exigírselos, por eso les dije la vez pasada, conecten sus cámaras. Ahora, si ustedes ya, por ejemplo, no escuchan muy bien o de repente ustedes hablan y no tienen dificultades para poderse hacerse expresar, entonces ahí es recomendable apagar sus cámaras. Pero sí les recomiendo que si pueden conectar sus cámaras, ¿verdad? A mí me gustaría verlos, me gustaría relacionarme con ustedes, ¿verdad? Porque de cierta manera eso nos permite pues tener un contacto más humano, ¿verdad? Entonces, traten en lo posible de conectarse con sus imágenes, ¿verdad? Pero de igual manera, si se les complica por alguna cuestión del ancho de banda, pues ya saben ustedes mi parecer. Ok, continuamos aquí en esta parte. En esta primera parte también tenemos lo que es, si hablamos del conocer y del saber. Lo hablamos un poquito dentro de la primera clase, ¿se acuerdan? Y establecimos que en sí son dos términos que son un tanto distintos. Y digo yo un tanto distintos porque para poder llegar al saber es necesario pasar primero por el conocer. ¿Por qué? Porque el conocimiento es cuando nosotros tenemos la idea de algo y nosotros, en base a esa idea,
Procesamos dicha información aquí en nuestro pensamiento y manejamos un sujeto que nosotros llamamos como sujeto cognoscente. Y ahí obtenemos un objeto en relación a lo que nosotros percibimos a través del conocimiento. Véanlo, sencillo y práctico, ¿verdad? Cuando a usted de repente le cuentan una historia, usted no estuvo presente, pero usted se imagina exactamente cómo pudo haber sido la historia. Lo que estamos ahí poniendo en práctica es el conocimiento. Ahora, ¿qué es el saber? El saber, para poder llegar a él, es necesario pasar primero por el conocer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener primero la existencia de algo. Pero para llegar posteriormente a esa existencia, tenemos que encontrar ciertas verdades sobre las cuales tenemos que profundizar y poder indagar. Entonces, para ello es necesario, ¿verdad?, tener un engarce, una justificación fundamental, un conocimiento, una disciplina que nos diga cómo podemos lograr precisamente ese saber. Hoy estamos poniendo en práctica el saber. Si usted de repente está ahí en su cámara, me está viendo y usted está captando esto que le estoy diciendo y usted está aprendiendo algo nuevo, no solamente está pasando del conocer, sino que también usted está desarrollando lo que nosotros llamamos como el saber. ¿Por qué? Porque de cierta manera lo que hacemos es establecer cierto tipo de adhesiones del conocimiento y nos vamos interiorizando dentro de lo que nosotros llamamos la misma disciplina del saber. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través del derecho. El derecho, por ejemplo, usted de repente lleva teoría del Estado. Bueno, está estudiando lo que es la introducción a la teoría del Estado. Si está llevando, por ejemplo, introducción al estudio del derecho, ahí está viendo las clasificaciones de la ciencia del derecho. Si estaba llevando lógica jurídica, pues usted está viendo por qué es importante la lógica. Y así sucesivamente. Todo eso es saber, ¿verdad? Todo eso, mientras haya una justificación fundamental y un paso para poder lograr un conocimiento de un objeto de manera sistemática y coherente, entonces se llama saber. Bueno, de ahí pasamos a la siguiente página, que aquí hay una serie de videos. Jóvenes, no dejen de ver esos videos. Dentro de los videos hay información importante que de igual manera yo puedo hacer consultas dentro de los exámenes. Algunos me preguntaban, abogado, ¿y qué es lo que va a venir? ¿Va a venir los videos? Sí, vienen en el examen, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes miren los videos, tomen nota, ¿verdad? Por ejemplo, en este primer video, cuando hablamos del origen de la ciencia, tenemos que ver cómo surge. ¿Por qué? Vaya, ¿alguien me puede responder hoy? ¿Por qué? ¿Cuál es el aporte fundamental de los griegos? Ahí está en ese primer video. Vamos a ver si ya alguno ha estudiado. ¿Cuál será el aporte fundamental de los griegos? ¿Cuál es? El nacimiento del pensamiento científico. Más o menos, todavía falta algo más. ¿Cuál será el aporte fundamental de los griegos? Ellos diferenciaron la epísteme de la doxa. Falta algo más. Algo más. Pero va bien, porque de entrada en el video ahí le dice la diferencia entre doxa y epísteme, lo que es ciencia a lo que es el pensamiento mágico religioso. Pero hay algo ahí importante. Dígame, Alonso. Bueno, creo que el aporte de los griegos es que plantea que los fenómenos naturales son productos de las relaciones de causa y efecto. Excelente. Pregunta de examen. ¿Por qué es importante o por qué, digamos, cuál fue el aporte más importante de los griegos a la ciencia? Imagínense, ¿quién iba a creer, Alonso, que la ciencia iba a surgir de la propia filosofía? Nadie, nadie. Los griegos se dedicaron a observar, a ver los fenómenos de la naturaleza, a ver del porqué de las cosas. Porque lastimosamente el ser humano desde el principio de los tiempos
como no tenía respuesta a la mayor parte de las cosas, lo asimilaba a las llamadas deidades, a los dioses. Entonces, para darle explicación a algo, imagínense, o ya sabemos por qué se oscurece, por ejemplo, y por qué hay día y noche, por qué, por ejemplo, porque llueve, todos esos son fenómenos de la naturaleza. Vaya, y antes la relación en cuanto a lo que era una cosa con respecto a la otra, como no teníamos respuesta, ¿qué era lo más fácil? No, ahí depende de otros, no depende de lo que realmente es el conocimiento. Entonces, ese es el aporte fundamental de los griegos, ¿verdad? Que todos los fenómenos tienen una causa y un efecto. Para poder explicarlos, tiene que usted desarrollarlos a través de esa causa y de ese efecto. Vaya, pregunta de examen también. ¿Quiénes son los presocráticos? Alguien que me conteste. ¿Por qué se les llama presocráticos? ¿Quiénes son? Ahí está en ese video también. Pueden ver la chepia, no los estoy viendo la mayoría. Se les llama presocráticos porque nacieron antes de Sócrates, perdón. Ok, sí. La concepción de ideas fueron antes, exacto, por eso se llama pre, que es antes, y Sócrates, que era precisamente el filósofo en el cual buena parte de las ideas también de la ciencia cambiaron con la presencia de él. Exactamente. ¿Y cuáles son algunos de los presocráticos? Ahí se mencionan 3, aunque en realidad son 6, ¿verdad? Lo único que el video se queda corto. Según lo que mencionaba en el video, los más destacados es Tales y Pitágoras. Exacto, Tales de Mileto, Pitágoras. Hay otro ahí que... Así es, Anaxímenes también es otro de los conocidos, ¿verdad? Entonces, es bueno saber eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es un antecedente de la ciencia. Ahora, al principio la compañera me dijo, vaya, otra pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre doxa y epísteme? Que epísteme en base a la ciencia y la doxa en cuestión de... Marcela. Que la epísteme es en base a la ciencia y la Sí. doxa en base a un sentido común o a una creencia. Exacto. Entonces, si ustedes sí se fijan, así es como nosotros podemos entender esa parte. Eso es lo más importante que nosotros podríamos mencionar de ese primer video, ¿verdad? Doxa, Bueno. ¿qué es? Disculpe, maestro. ¿Cómo dice Eduardo? Doxa, ¿qué significa la diferencia? Cuando hablamos de doxa nos referimos, por ejemplo, a la ciencia. Ya la epísteme viene a ser, por ejemplo, el pensamiento común, el pensamiento mágico religioso, ¿verdad? Porque recuerde que uno es ciencia, o lo que hoy llamamos propiamente como ciencia, y el otro pues se refiere a lo que es el sentido común, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, además de eso también, en esa primera parte, cuando decimos y nos referimos, por ejemplo, a la epísteme, recuerde que también, por eso viene de la palabra epistemología, ¿se ha fijado? Epistemología, ¿qué es? ¿De dónde proviene un determinado estudio o teoría del conocimiento? A eso se refiere. Por eso decimos que epísteme es el llamado conocimiento justificado para encontrar la verdad. Pero la doxa no. La doxa es la creencia común o la mera opinión, ¿verdad? Ok. Veamos, Samir, sí, dígame. Sí, Lee, de acuerdo con el video, pude identificar que la epistemología puede validar o no un conocimiento, pero ignora el contexto de descubrimiento. Así es. Y si usted si se fija, buena parte de la epísteme es de dónde proviene. Por eso llamamos de ahí del génesis del conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Bueno, voy a seguir compartiendo aquí. Abogado, una preguntita.
Dígame. Me enredé ahí entre doxa y epísteme. Entonces, epísteme significa que está en base a la ciencia Sí, es el y doxa conocimiento, es ya en el sentido común. exacto, sí. Es el Ahí. conocimiento justificado como verdad y la doxa es la creencia común o la opinión, ¿verdad? Gracias. Ok. Bueno, sigamos aquí. Permítame, voy a seguir compartiendo pantalla. Aquí está. Ahí está, miren. Ok. De ahí más adelante tenemos, por ejemplo, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Vaya, a ver, ahí se mencionan algunas definiciones. ¿Qué será ciencia? Alguien que de repente se le venga. Bueno, Ah, según lo que había mencionado en la lectura, pues mencionaba que era un sistema ordenado de conocimientos que son ajá, estructurados mediante, pueden ser observaciones y experiencias. exacto. Sí, si usted busca una definición, vaya, por ejemplo, esta definición que encontramos aquí en el diccionario, mire, conjunto de conocimientos, y usted lo dijo, sistemáticamente organizados, ¿verdad? Objetivos, verificables en una materia determinada, obtenidos mediante un proceso que llamamos método científico y que al final lo que pretende es obtener conocimiento. Por eso decimos scientia, que proviene del griego scientia, del latín scientia, perdón, que significa adquirir el conocimiento, ¿verdad? Bueno, además en ese video también ustedes van a ver, por ejemplo, diferentes procesos, cómo se llega a la verdad, cómo conseguimos la verdad a partir de lo que es el conocimiento científico a través del método científico. Ahí ya mencionamos propiamente lo que es la parte del método también, dentro de lo que es el llegar al paso a paso para poder obtener el conocimiento. Ok, aquí también en esta parte es muy importante que ustedes vayan estableciendo, por ejemplo, las diferentes relaciones de cómo se va integrando el conocimiento. Miren, voy a hacer una explicación así breve, bien sencilla. Los griegos empezaron con lo que es la ciencia. Pasaron del sentido común a lo que es propiamente ciencia. Ciencia en sentido singular. Más adelante encontraron una definición de ciencias. ¿Por qué? Porque lastimosamente, para poder explicar la mayor parte de los fenómenos no se podía hacer a partir de una ciencia. Tenían que necesitar de diferentes disciplinas. Entonces, aparecen las primeras clasificaciones. Más adelante ustedes van a ver, por ejemplo, la clasificación de Aristóteles, la teoría, la praxis y la poiesis. ¿Ok? Primera clasificación de la ciencia. Después aparecen las ciencias. Aparece la clasificación de la ciencia, ¿se acuerdan? Carl Gustav Hempel, ¿verdad? Que es el siguiente video. Todo eso es un proceso para llegar a esto, a la complejidad y a la integración del conocimiento. ¿Por qué lo mencionamos? Porque miren, el conocimiento es tan complejo que es necesario, que es muy necesario, que para poder entenderlo tenemos que aplicar diferentes propuestas o teorías sobre la integración del saber. Veamos algunas. Aquí en este video, por ejemplo, profundiza qué es el concordismo. Vaya, a ver si alguno de repente me dice qué es el concordismo. Pregunta de examen también. ¿Qué será el concordismo? Jóvenes. Alguien que Buenas tenga algún... tardes. Dígame, dígame. ¿Sí? Cada ciencia concuerda. Ujú. Abogado, Sí. es que ¿Alguien estaba más? hablando, compañera, yo tengo más o menos algo. Dígame.
Yo lo había transcrito algunas cosas del video y me decía que es un criterio orientado a identificar concordancia entre la verdad científica y la religiosa. ¿Está bien? Y esa es una buena respuesta. Vaya, más de alguno yo creo que de ustedes ha visto algunos programas de ese canal que se llama History Channel. Y creo que algunos ha visto, por ejemplo, algunos programas en los cuales trata de que la religión y la ciencia tengan puntos que concuerden. La primera compañera, por ejemplo, trató de evidenciar ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque concuerda. Ahora, esa es una forma de integrar el conocimiento, pero no todo puede concordar. Recuerden que la verdad bíblica muchas veces puede ser considerada, pero por fe, pero no por ciencia. No porque en realidad ha sido comprobada como una parte de la ciencia. Entonces, el concordismo, como usted bien lo dijo, lo que trata es de unificar algunos criterios, pero lastimosamente no se pudo unificar. De ahí pasamos a la siguiente etapa del conocimiento, que es la interdisciplinariedad. ¿Qué será la interdisciplinariedad? Yo se lo expliqué la vez pasada. Pregunta de examen también. Esta implica puntos de contacto entre las disciplinas, en la que cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación. Ok, Doris, vaya. Vengo yo y le digo, fíjese que yo ocupo para solucionar este problema que las ciencias se puedan combinar y que pueda resurgir de esa combinación de ciencias una nueva ciencia. ¿Será interdisciplinariedad eso? ¿Qué cree usted? De acuerdo a la definición que me dio. Aquí en esta hay un intercambio recíproco de resultados científicos, ¿verdad? Sí. Y estas unen los conocimientos, pero esta no se une. Creo que es la multidisciplinaridad la que se une. ¿Segura? Bueno, si no es esta, es la otra. Bueno, según lo que leí, la multidisciplinaridad... de la definición sacó muy bien. De la definición, y sí se unen. Se unen la interdisciplinaridad, se crea una nueva ciencia, ¿verdad? En la multidisciplinariedad lo que pasa es lo contrario. Ahí se respetan, hay un respeto mutuo entre las ciencias. Y las ciencias como tales aparecen por separado. Vaya, les voy a hacer aquí una esquemita. Fíjense que como el ratón es derecho, pero yo soy zurdo para escribir, entonces por eso a veces no me salen muy bien los dibujos. Vaya, imagínense aquí. Esta es una ciencia, ¿ok? Y necesito unirme con esta otra ciencia. Bueno, esto que está acá viene a constituirse como una nueva ciencia. ¿Ok? Entonces, de la unión de ambas, resurge una nueva para darle respuesta a lo que es un fenómeno. ¿Ok? Eso es interdisciplinariedad. Ahora, la multi es cuando tenemos, vaya, aquí tenemos al fenómeno, por ejemplo, pero tenemos 3 ciencias y necesitamos de las 3 para poder resolver esto. Pero si se fijan, las 3 no se unen, se mantienen por separado. ¿Por qué? Porque la multidisciplinariedad lo que hace es ayudar a resolver ese fenómeno, pero como tal ese fenómeno las interrelaciona, pero existe un respeto mutuo entre las ciencias, ¿verdad? Esa es la la multidisciplinariedad. Ahora, veamos si alguno ha profundizado en la transdisciplinariedad. De todas, es la más difícil. Pregunta de examen. La transdisciplinariedad ¿Sí? busca una especie
cómo concatenar lo que dirían varias ciencias igual ante un fenómeno, creando o buscando un solo objetivo. Muy parecido a la multidisciplinariedad, pero buscando cómo cohesionarse para un solo objetivo. Con el agregado, Yoshua, que lo que pasa es que lo que hoy piensa en relación a la conjunción de esas ciencias para tratar de resolver ese fenómeno concreto es que posiblemente en este momento no se le pueda dar respuesta. Pero dentro de un cierto tiempo, ese conocimiento va a saltar y podríamos obtener una respuesta. A eso se llama transdisciplinaridad. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que nosotros de repente, gracias a ese estudio, gracias a esa conjunción, gracias a esa integración del conocimiento, como usted bien lo planteó, en la multidisciplinaridad, dentro de un momento oportuno vamos a obtener un nuevo conocimiento y se va a constituir en un metaconocimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que hoy no era conocimiento, dentro de tal vez 5, 6 o 7 años ya constituye y por eso rebasa la verdadera realidad del presente que hoy tenemos. Vaya, por ejemplo, ¿cuál es el anhelo de todos los que estamos pasando ahorita en esta pandemia? Encontrar una vacuna. Del COVID. Exacto. Ahora, ¿que la vamos a encontrar? Creo que sí la vamos a encontrar. Por ejemplo, eso constituye transdisciplinaridad. ¿Por qué? Porque está rebasando la realidad de lo que hoy vivimos. Como es una necesidad, como es algo que es de imperiosa necesidad por lo que estamos pasando, entonces si ustedes sí se fijan y hacen una investigación científica, se van a dar cuenta que en todo el mundo hay hay diferentes organizaciones que están trabajando con las distintas disciplinas del conocimiento en llegar a ese fin. Ahora, hoy no lo es, pero posiblemente mañana sí lo sea, ¿verdad? O en un tiempo, vaya, a un mediano plazo, porque más o menos ustedes pueden ver de que ya hay muchas agencias, universidades, instituciones, organizaciones. Por ejemplo, tengo entendido que hasta ahorita, la única vacuna que está en la fase 4, que es la fase ya de implementación de la vacuna del COVID-19, la única vacuna la está produciendo la Universidad de Hong Kong con una unión estratégica con 2 empresas chinas, que al final son la única que ya está llegando, por decir así, a la fase más importante de implementación de las pruebas. De ahí el resto está en fase 3, algunas en fase 2, otras en fase 1. Entonces, ahora entienden ustedes a qué se refiere la transdisciplinariedad, ¿verdad? Lo que hoy entendemos como conocimiento, mañana el conocimiento va a evolucionar y vamos a obtener, mediante la relación, integración del conocimiento, un conocimiento más complejo para beneficio o para cumplimiento de alguna necesidad útil que tenemos en este presente. Claro, el presente, recuerden que va a llegar a ser pasado, ¿verdad? Pero en el futuro es lo que nosotros pretendemos obtener, ¿verdad? Me gustaría agregar algo nada más. Dígame, Joshua. Y es el hecho de que, si bien es cierto, mucho conocimiento tiene una especie de evolución, y la historia lo ha demostrado. Hay conocimiento, sobre todo el de las ciencias duras, que se mantiene y que se sabe que se va a mantener. O sea, dícese de la anatomía, de la genética, de la neurociencia, sí, donde explican, por ejemplo, las diferencias entre hombre y la mujer estrictamente basadas en las ciencias duras, pues. De la biología, por ejemplo, que como se quiera no se va a poder cambiar, no se pueden cambiar los cromosomas, no se pueden cambiar todo ese tipo de cosas que sectores internacionales quieren explicarlo mediante la cultura, dejando fuera la biología. Así es, sí. Y ese es el principio que tiene precisamente la transdisciplinaridad, ¿verdad?
a veces no es sencillo. No crean que el conocimiento es algo tan práctico. A veces nosotros entendemos que lo que hoy es conocimiento, mañana, puede surtir una serie de cambios que ni nosotros muchas veces lo podamos explicar, ¿verdad? Y ese es el sentir, por ejemplo. Vaya, por ejemplo, ahorita la comunidad científica está buscando, a través del actual conocimiento, que existe una sola teoría del conocimiento en donde se unan todas las ciencias. Hasta el momento nadie lo ha logrado, ¿verdad? Lo trató de hacer el primer estudioso de los métodos dialécticos, deductivo y el inductivo, que es Aristóteles, y no lo logró hacer. Lo quiso hacer primero con el deductivo, después se inventó el inductivo y se dio cuenta que tenía sus errores. Entonces apareció el dialéctico y después posteriormente vinieron otros que sacaron una serie de métodos que al final vinieron pues a contribuir a la creación de un nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso va a ir cambiando conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Dentro de la evolución del tiempo. Bueno, aquí las imágenes pues aborda lo que habíamos hablado, un poco de ejemplos. Mire, este es un ejemplo de multi, ¿ve? Si se fijan, cada una está por separado, ¿ve? Y al final lo que tratan de resolver es lo que está en esa cajita, ¿verdad? Ok, aquí hay algunas diferencias entre lo que es la multi y la interdisciplinaridad, porque son las dos que son las más básicas que ahorita se están explicando el conocimiento, ¿verdad? Porque con la inter y la multidisciplinaridad permiten recoger un nuevo conocimiento. Bueno, miremos la página siguiente. La clasificación de las ciencias. Aquí era donde les hablaba, ¿se acuerdan? Vaya, a ver, dígame, pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos ciencias que clasifica Carl Gustav Hempel? Formales y fácticas. Así es. Vaya, pregunta de examen. ¿Dónde está el derecho? ¿Está en las formales o está en las empíricas o fácticas? Las fácticas. Las fácticas. Así es, está en las fácticas. ¿Por qué? Porque las fácticas, ¿de qué se encargan? De todos aquellos aspectos que tienen que ver con quién. Con relación al hombre. Exacto, sí. Si se fijan, las formales ven totalmente aspectos que son, como el término lo dice, vaya, por ejemplo, la matemática, la física, ¿verdad? Que son, vaya, aspectos meramente aplicados en cuanto a lo que es la parte de la razón. Es más puntual en ese sentido. La otra no, se va más a los hechos, a la realidad de las cosas. Hay un video en donde se establecen muy bien en las diferencias. Por ejemplo, en una el conocimiento es de una consistencia racional y en el otro es una consistencia empírica. Uno se basa en los hechos, otro se basa en las ideas. El otro, uno se basa más en el razonamiento y otro se aplica más a la práctica o a la empírica. Entonces, esas son las diferencias que existen, por ejemplo, entre lo que es esas dos grandes ramas de la clasificación de las ciencias. Ahora, Carl Gustav Hempel lo divide de esa forma. Dentro de las fácticas o empíricas, también las subclasifica también. Son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Como ustedes bien dijeron, la que más tiene que ver con el hombre, en ese caso en las sociales, es que está ubicado el derecho. Las que no tienen que ver con el hombre, que son propiamente de la naturaleza, es a la que nosotros llamamos las ciencias naturales. Pero les decía, ya ahorita ya están apareciendo otras ciencias donde ya, por ejemplo, existe una relación directa, por ejemplo, de la naturaleza, en la naturaleza de lo que es el hombre. Por ejemplo, la bioética. Vaya, ahorita lo que estamos hablando del medio ambiente. Imagínense el respiro que se está dando ahorita el medio ambiente en relación a lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera, pues eso es algo que venía afectando grandemente, vaya, el calentamiento global,
los problemas ambientales, lo que era la capa de ozono, etcétera. Son aspectos que están dentro de la naturaleza, pero que sí están relacionados a lo que es el ser humano. Bueno, también ahí en la clasificación de las ciencias hay 3 cosas por las cuales las ciencias se pueden distinguir. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Pregunta de examen. El objetivo, el método y el fin. El objeto, el método y el fin. Así es. Sí. Ahora, apliquen ese ejemplo al derecho. A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Cuál es el objeto del derecho? ¿Cuál es el método del derecho? ¿Y cuál es el fin del derecho? El objeto es la interpretación, el objeto, ¿verdad? Es regular los comportamientos sociales en la sociedad en un momento histórico determinado. El método es la interpretación jurídica y el fin son las fuentes formales del derecho. Ok, muy bien. Ahora, si el objeto es, por decir así, regular los comportamientos, perdón, que se me fue un poquito el sistema. Pues les decía que como si el objeto es regular los comportamientos sociales, como bien lo dijo, el método es la interpretación jurídica y el fin son las fuentes formales del derecho. ¿Por qué creen ustedes que el fin será tan importante, por ejemplo, para lo que es el objeto? Porque el fin, dice, son las leyes y las fuentes subsidiarias del derecho. ¿Por qué será tan importante el fin? Porque por medio del fin es donde se le va a dar solución a lo que se está buscando, que en este caso es controlar el comportamiento en la sociedad. Así es. Todos ustedes y todos nosotros, yo como profesional del derecho, y ustedes están estudiando ¿para qué? Para resolver los problemas jurídicos a la gente. ¿Cómo le va a resolver un problema jurídico si usted no conoce el fin del derecho? No se lo va a poder resolver. Lastimosamente no lo va a poder hacer. O un cliente le va a decir a usted, señor abogado, fíjese que lo vengo a buscar porque quiero que me resuelva este problema. Pero fíjese que viene usted como abogado o como abogada y le dice, fíjese que no conozco bien el derecho aquí o no conozco bien la norma. Venga mañana que yo la voy a estudiar en la noche y yo con todo gusto le voy a dar respuesta. Segurito ese cliente no va a regresar. Segurito usted ya perdió ese cliente. Entonces, por eso ven la importancia de, como decía Marta, ¿por qué al final el objeto es regular esos comportamientos? Porque a partir del derecho es que nosotros podemos regular esos comportamientos. De ahí el derecho como ciencia. ¿Se acuerdan? Yo creo que ustedes cuando hicieron la tarea de Giraldo se dieron cuenta ahí cómo trabaja el derecho como ciencia. Vaya, voy a dar un ejemplo. Una ley ahorita, la tasa de seguridad. ¿Cuál era el objetivo de la tasa de seguridad? Como norma. En la regulación o si se le quiere llamar exterminio, de las maras, pandillas, grupos criminales, o sea, destinar fondos del Estado para contrarrestar las maras, pandillas, extorsión, etcétera, etcétera. Así es. En otras palabras, Joshua, el objetivo de la ley era ayudar al problema de inseguridad, ¿verdad?, que tenemos en el país. Ahora, pregunta, ¿cumplió el fin para lo cual fue fundada esa determinada norma? Habría que ver los resultados que muestran las fuentes oficiales. Ajá. Ahora, ¿se acuerdan que desde que se estableció por el actual gobierno esta tasa de seguridad, aumentaron o bajaron los homicidios? ¿Aumentaron o disminuyeron, por ejemplo, los robos? ¿Aumentaron o disminuyó la inseguridad? Si se fijan, cada norma tiene un sentido. Pues, ¿cuál es el objetivo de la norma? Pues resolver ese problema jurídico. Pero ¿qué pasa con una norma que no cumple su objeto? Ahí el objeto del derecho como ciencia. Primero, pues crear la norma para resolver ese problema. ¿Y cuál es el segundo nivel? Ver el desarrollo de la norma en la práctica.
si resuelve o no el problema. ¿Qué pasa si una norma no resuelve ese problema? No sirve, ¿verdad? ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra de Dios cuando algo que no sirve? Hay que cortarlo, ¿verdad? Pues es igual con el derecho. ¿Qué es lo que tiene que hacer el legislador? Crear otra norma para tratar de resolver el problema o ver la manera de poder solventar esa situación. ¿Se acuerdan ustedes con la susodicha reforma de la ley antimaras? Que era un término mal utilizado, era una reforma a lo que hoy llamamos como asociación ilícita, porque en aquel momento no se había legislado, por decir así, el que la gente se pudiera reunir para cometer ilícitos o planificar ilícitos. Entonces se crea esa norma para solventar ese problema, que era, como decía Joshua, de entrada para poder luchar contra ese grupo antisocial que se llama maras y pandillas. ¿Qué fue lo que pasó? De entrada, si usted se fija, empezó a solventar el problema. Pero hubo una situación. Como toda cuestión social, este grupo social evolucionó, cambió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya la norma fue insuficiente para poder solventar ese problema. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se tienen que buscar otras normativas para tratar de resolver. Entonces, así es como trabaja la ciencia. ¿Ven la importancia entonces del por qué yo les explicaba dentro de la tarea del objeto, el método y el fin? Si usted sabe explicar esas tres cosas del derecho, para cualquier ciencia lo va a poder hacer. Y ven la importancia dentro de lo que es la clasificación de la ciencia. Bueno, de ahí más adelantito, aquí, vaya, aquí está la diferencia de las que hablamos, ¿se acuerdan? Yo solo le mencioné tres, miren. Aquí menciona algunas, razonamiento, la experiencia, objetos ideales, el otro los reales, los fenómenos temporales, el otro hechos atemporales. En cuanto a los enunciados, la demostración, el otro utiliza la observación y la experimentación, la coherencia entre proposiciones y la correspondencia entre ambas. Entonces, si se fija, cada ciencia tiene su propia fuente, su propio objeto, su propio enunciado, su método de verificación, sus criterios de verdad. A eso es como nosotros podemos entonces diferenciar ambas ciencias. Permítame, voy a borrar esto aquí que se me fue ahí. Ok. Abogado, Dígame, dígame, Doris. usted ha preguntado que viene respuesta breve o no, porque ha mencionado más o menos usted, o no sé si solamente es la costumbre, ¿viene respuesta breve? No se preocupe, Doris. Okay. No. ¿Qué dice? Sí. No. Miren, de entrada no les quiero meter miedo, no se preocupen. O sea, ¿por qué les digo esto? Si de repente más adelante vayamos en el segundo y tercer examen, vayamos a incorporar, por ejemplo, algunos tipos de preguntas de respuesta breve, porque es importante también poderlo aplicar. Pero ¿por qué no lo hago ahorita de entrada? Porque recuerden que de cierta manera también lo que tratamos de hacer es poder simplificar un poco la metodología de la aplicación de la clase, ¿verdad? Ya en el segundo parcial, si ustedes sí se fijan, esto sí lo estamos aplicando dentro de lo que es la parte de las actividades, pero en la parte de evaluación no. La mayor parte del examen viene opción múltiple, opción única, verdadero y falso y términos pareados, ¿verdad? Esos son los 4 tipos de ítems que va a poder evidenciar dentro del examen, ¿verdad? Así que... ¿Y cuántas preguntas son, abogado? ¿Cuántas preguntas son? Fíjense que todavía, como yo preparo un banco de preguntas, yo siempre preparo un banco de 50 preguntas. Pero dentro de las 50 preguntas, en base al porcentaje, yo clasifico las preguntas. Entonces, yo normalmente, como recuerden que el objetivo es ya tener preparado el banco, entonces el banco ya está listo. Lo único que tengo que hacer es, para el jueves, ya tenerle seleccionadas las preguntas en base al porcentaje, ¿verdad? Entonces, hay preguntas, normalmente las preguntas tienen un valor de 2%, algunas 3%, otras 4%, por mucho 4%.
¿verdad? Y dependiendo de eso, entonces ahí más o menos usted se da la idea de aproximadamente de cuánto es lo que al final se establece por el examen. Recuerde que el examen es de 60%, ¿verdad? Entonces, haga más o menos un cálculo. Ahorita no lo he hecho, no se preocupe. Ahorita no, ya está elaborado el banco, pero va a ser hasta el día jueves que vamos a aterrizar con respecto a las preguntas de examen. Me había asustado que cuando dijo 50 preguntas para 40 minutos. No se preocupe. No, es en base a la, como le había dicho, al porcentaje, ¿verdad? Cada vez, yo más o menos le di ahí un parangón, ¿verdad? Pueden ser 20, 25, 26, 27, por mucho creo que tal vez unas 30 preguntas, si fueran, por ejemplo, de 2% cada una, porque recuerda que el examen es de... Ok, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, abogado. Sí, abogado. Ay, disculpen que se me desconectó un poco la velocidad ahorita, pero ya me escuchan bien, ¿verdad? Ya estamos bien. Ok. Perfecto, cheque. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. Me quedé hablando solo, de repente me fijé de que ya no tenía la conexión. Pero bueno, ojalá que no se me haya puesto no se me haya desconectado la grabación, porque siempre grabo la conferencia para los que no están. Bueno, no sé sí, dígame. ¿Alguien más me iba a decir algo? Yo Le tengo hice una una pregunta. pregunta. ¿Yoshua? Sí, Dígame. es respecto al ítem sobre la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad. Mi pregunta es, en la ciencia jurídica, ¿podríamos decir que el derecho penal o el área penal es el área que tiene mayor multidisciplinaridad, interdisciplinaridad? Porque al crear la norma, no solo se toma del método de la interpretación jurídica, sino que se necesita de la antropología, de la sociología, de la psicología para poder crear la norma, o hay otra área del derecho que también tiene multidisciplinaridad. Vaya, por ejemplo, le voy a comentar una que ahorita está de moda y de repente pues le llame la atención, y es el derecho informático. Ustedes saben que todas las disciplinas del conocimiento están relacionadas con la tecnología, ¿sí o no? Si ustedes sí se fijan, todas las disciplinas, ya ahorita no hay ninguna que no esté conectada con la tecnología. Y el derecho no deja de ser así. Y si ustedes sí se fijan, ahorita, ¿cómo está primando la idea de un gobierno digital en Honduras? ¿Sí o no? Porque la mayor parte de los contratos, la mayor parte de las relaciones jurídicas que ahorita tenemos, se están dando a través de estos medios. Y dígame o no si no puede ser válida una reunión, vaya, por ejemplo, vaya, les voy a comentar algo práctico. Nuestro derecho es casi eminentemente escrito. Hasta ahora ha venido cambiando. Imagínense que se reúne una junta directiva a través de Zoom. Ahora, yo les pregunto si, como decía Joshua, si tratáramos de darle un sentido a lo que legalmente dice en cuanto a darle una creación jurídica al acta, por ejemplo, que se levanta ahí, si se fija, si podríamos constatar de que si es un medio legal o no, muchos me pueden decir que no, pero otros me pueden decir que sí, porque cumple el sentido precisamente de la reunión, de la constatación de voluntades. Pero yo le pregunto, por ejemplo, Joshua, ¿cómo podríamos cumplir legalmente la reunión si no hay un acta firmada? Bueno, pero poniéndolo en el plano de digitalizar, digamos, los actos jurídicos, un acta puede ser firmada de manera digital.
o sea, o sea, ya hay formas de firmar digitalmente un acta. Sí. Incluso el Ministerio Público ha mantenido audiencias, creo, de forma digital, igual la Junta Directiva del Poder Judicial. Así es. Y ese punto que usted toca, Yochoa, es lo que está pasando ahorita ya, ¿verdad? Y es multidisciplinario, sí o no. Por ejemplo, el derecho informático a relacionarse con la informática jurídica y el derecho penal, por ejemplo, en el tema que usted tocó efectivamente. Ministerio Público, asuntos meramente, por ejemplo, de cuestiones de derecho penal porque están normados o legislados dentro de un código de procedimientos y también dentro de una ley penal. Ahora, ¿de qué sí va a depender, Yochoa? De que la norma lo permita. Si la ley no me lo permite o no me da esa apertura para poder surgir, entonces, en ese sentido, no tendría una existencia legal lo que estamos haciendo. Vaya, yo le hablé de un caso de un acta de una junta directiva, puede ser un tema civil, mercantil o hasta laboral, ¿sí o no? Usted me habló de una instancia ¿qué? Penal. Ajá, y hablemos, por ejemplo, de derecho privado internacional o derecho público internacional, también. Ahorita imagínense, la mayor parte de los contratos, ¿cómo son? Electrónicos, Joshua. Y a todos, les digo en general. Bueno, a tal grado que yo creo que más de alguno debe haber visto la noticia que en el caso de estos hospitales móviles solo fueron 26 minutos para terminar desfalcados como, como terminamos actualmente y lastimosamente por no existir, ¿verdad? Un basamento jurídico que nos ayude precisamente a cumplir lo que por ley debe de ser. Lastimosamente no lo tenemos. Bueno, y otra, lo más importante que es la voluntad jurídica de un Estado, que en este caso, de luchar contra la corrupción, ¿verdad? Entonces, si se fija, Joshua, sí se puede dar. En derecho hay una gran cantidad de aspectos en los cuales puede existir multidisciplinaridad, ¿verdad? Y solo le mencioné, por ejemplo, el más actual, ¿verdad? Hay otros también que se pueden relacionar. Vaya, por ejemplo, la psicología laboral, por ejemplo, para solucionar, vaya, dígame un problema a nivel de contratación colectiva con un reglamento interno en donde está legislado, por ejemplo, aspectos de bioseguridad, por ejemplo, Yocho, que ahorita ya debería estar normado, ¿sí o no? Ya, Una pregunta. Dígame, Yocho. ¿Usted qué opina, volviendo al hecho de, por ejemplo, digitalizar las audiencias para evitar que sucedan cosas como lo que pasó en el Progreso, que raptaron a un cabecilla de una pandilla o de una mara, no estoy seguro, Sí. que montaron ahí todo un operativo criminal? ¿Qué opina de digitalizar las audiencias justamente para evitar ese tipo de hechos? No, sí, vaya, en ese caso, después se mencionó, se recuerda el asunto de que si se hubiera propuesto de esa manera, se hubiera evitado, por ejemplo, este tipo de situación, la pérdida de vidas, y más cuando son casos de alto impacto, ¿se ha fijado? Audiencias que son delicadas, por ejemplo, que se pueden llevar, vaya, sin necesidad que el reo se mueva de un determinado lugar. Lo que pasa es que también, Joshua, depende mucho no solamente de la infraestructura jurídica, también depende de la infraestructura que tenemos como país tecnológico. Lastimosamente Honduras no tiene esa infraestructura lógica como para hacer esos montajes que nos permitieran, pues de alguna forma, de la noche a la mañana, cambiar ese tipo de audiencias públicas, ¿verdad? Y ojo, que de repente pueden ser públicas también, ¿verdad? Recuerde que por regla general así deberían de ser. Con la excepción es en aquellos casos que de repente hay algunos problemas en contra de terceros, ¿verdad? Pero si se fija, pues hay una gran cantidad de casos en los cuales sí se puede implementar, ¿verdad? Creo que hace poco el presidente de la Corte estuvo hablando de eso en cuanto al trabajo de los jueces, en cuanto al trabajo que se está llevando a cabo, porque es que el gobierno está parado, está como quien dice, vaya, ustedes miran, está colapsando.
Bueno, ustedes miran que en la universidad, por ejemplo, ahorita tenemos esa situación, está funcionando lo que es la parte de la plataforma, pero no como nosotros deseáramos. Y la cuestión de pagos de salarios, ya ustedes ven de que ya se nos ha retrasado el pago del salario un tiempo bastante fuerte, pues. Y no digamos, pues, viéndolo desde las otras perspectivas, que ahorita está teniendo problemas, vaya, la economía informal, la economía ya de tipo empresarial, y bueno, y el principal empleador que normalmente debería de ser la empresa privada, ¿verdad? Pero ahorita lo sigue siendo la empresa pública, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos meteríamos, como quien dice, a otros temas un poco más complejos. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda específica. Ahí nos podemos quedar por hoy, por lo menos en el repaso. Y si quieren, pues mañana nos volvemos a conectar a la misma hora para terminar esa parte del material y las últimas 2 lecciones, que si ustedes ven, las últimas 2 lecciones son lecciones cortas, ¿verdad? No son muy largas. Una es la metodología, son los métodos, ¿verdad? Y la otra son los tipos de investigación, que habla ya de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Lee, tengo una duda. Dígame, Samir. Aún no me quedó muy bien claro el método y el fin del derecho. Ajá. Ok, cuando, vaya, por ejemplo, creo que fue, ¿quién fue que me dijo? Maricruz creo que me dijo, si no me recuerdo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del objeto, el método y el fin, el objeto es regular los comportamientos sociales que se encuentran establecidos por un Estado en un momento histórico determinado en una sociedad? Ese es el objeto del derecho. El método es la interpretación jurídica. Y el fin son las fuentes formales del derecho. Las fuentes formales del derecho son 2. La principal, que es la ley, y las fuentes subsidiarias, que vienen a ser precisamente apoyo para que podamos cumplir con el objeto del derecho. Ahora, cuando yo les platiqué de cómo se puede cumplir ese objeto, necesariamente para poder cumplir el objeto del derecho necesitamos de la norma. Porque ¿cómo regularizamos? ¿Cómo, por ejemplo, controlamos ese objeto, Samir? Regular los comportamientos de una sociedad. Necesariamente ocupamos de una norma. La norma principal, ¿cuál es? La Constitución de la República. De ahí se digregan una serie de normas que son de carácter general y especial. Ahora, para que usted pueda resolver los problemas jurídicos, se recuerdan que en el material de Giraldo se mencionan 2 cosas. Para poder entender el método, necesariamente usted tiene que diferenciar qué es un problema jurídico y qué no lo es. Vaya, les voy a poner un ejemplo, Samir. ¿Será la pena de muerte un problema jurídico, Samir? ¿Qué piensa usted? Sí. ¿Seguro? Sí, es correcto. Le voy a decir por qué no. ¿Por qué la pena de muerte no es un problema jurídico? Ahora, le voy a contestar al contrario sensu, o sea, en contrario. ¿En nuestro país existe la pena de muerte, Samir? No. Exacto. Entonces, si no está legislado, no es un problema jurídico. ¿Me entiende? O sea, en otras palabras, a ustedes como futuros abogados, ¿de qué les va a dar de comer? ¿Qué nos da de comer a nosotros? Los problemas jurídicos. ¿Y cómo vamos a resolver esos problemas jurídicos? A partir de la ley. El ejemplo que yo le di, Samir. Llega un cliente donde usted le dice, miren que yo me quiero divorciar, abogado. ¿Y por qué se quiere divorciar? Es que mi esposa no me deja ver los partidos de fútbol. ¿Usted cree que eso puede ser una causal de divorcio? Ah, pero es distinto que de repente me diga él, no, pero el problema es que me apaga el televisor y me agarra a cacerolazos. Ah, puede haber violencia doméstica. Y recuerde que no necesariamente puede haber violencia de tipo material, sino que también puede haber psicológica.
Normalmente se da en el otro sentido, que es en contra del bien protegido, que es la mujer. ¿Ok? Pero ¿cómo usted le va a decir a su cliente que puede divorciarse? Bueno, usted como abogado interpreta o no el derecho. ¿Cuál es el método por excelencia del derecho? La interpretación jurídica, Samir. Entonces, se fija cómo trabaja el objeto, cómo trabaja el método y cómo trabaja el fin. Necesariamente para poder llegar al fin del derecho, tenemos que entender el método. Si usted sabe interpretar la norma, recuerden que la norma, el único que la interpreta, ¿quién es? ¿Quién aplica la justicia? ¿Quién es el que aplica la justicia? El Poder Judicial. ¿Se acuerdan, verdad? Que lo hablamos. Y a defectum, quien también la puede interpretar debe de ser el Poder Legislativo, porque es el que crea la norma. Eso para mejor proveer o mejor entender de la norma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entendemos el objeto del derecho? Bueno, veamos al derecho como ciencia. Se forma una norma, ley antimaras. ¿Se acuerdan que yo les hablé de ese ejemplo hace poco? O la tasa de seguridad. Entonces, si se crea la norma, ¿es para qué? Para solventar ese problema jurídico. ¿Cuál es el problema jurídico? La inseguridad. Están matando a la gente, le están robando a la gente. Todo eso es parte de un problema jurídico. ¿Por qué? Porque está legislado en nuestro Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que hace el derecho? Fundar una ley, crear una norma. El Poder Legislativo crea una norma. ¿Cuál es la obligación del Poder Judicial? Aplicar esa norma. Y de esa manera poder solventar ese objeto. ¿Cuál es el objeto? Regular los comportamientos sociales que un Estado administra en un momento histórico determinado. ¿Ahora sí me entiendes, Samir? Sí, solo una consultita más. Dígame. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho que dijo? Las fuentes formales son la ley y las fuentes subsidiarias. Ahora, en el material que usted ve, la fuente principal es la ley, porque recuerde que nuestro derecho, ¿de qué tipo es? Es derecho escrito. Recuerde que nuestro derecho es escrito, netamente, pero también tenemos fuentes subsidiarias. Por ejemplo, ¿será la costumbre una fuente subsidiaria? ¿Qué han escuchado ustedes en la facultad? Sí, ¿verdad? Sí, la costumbre se puede convertir en ley. ¿Por qué? Porque nuestro derecho también acepta como una fuente formal a la costumbre. ¿El negocio jurídico será una fuente subsidiaria? También. ¿Pero por qué? Porque nuestro derecho lo reconoce. ¿Será la analogía una fuente subsidiaria del derecho? También. ¿Por qué? Porque es una forma de poder aplicar algo que está creado en una institución con el fin de solventar algo que no esté legislado. Entonces, eso que yo les mencioné son fuentes formales, Samir, ¿verdad? La ley es la fuente principal. De ahí usted se tiene que cerrar. Si usted, por ejemplo, llega a ser juez, usted como juez, para poder fundamentar su sentencia, solo lo puede hacer en base a nuestro derecho. Pero ¿qué pasa si de repente no puede solventarlo en base al derecho escrito? Entonces usted se va a ayudar de las fuentes subsidiarias. Entonces, ahí mencionamos algunas de esas fuentes. Está la analogía, están los principios generales del derecho, está la costumbre, que es la que más utilizamos, porque nuestro derecho es fuente de derecho escrito, fuente de derecho jurisprudencial y fuente de derecho consuetudinario. Entonces, esas son las tres fuentes que más tenemos en nuestro derecho actualmente, ¿verdad? Entonces, eso claro, ustedes lo van a ir estudiando conforme vayan avanzando en la carrera, ¿verdad? Que ese es el objetivo, de que ustedes vayan viendo cómo es nuestro derecho y cómo nuestra fuente formal se constituye y se logra, pues, cimentar dentro del objeto para el cual fue creado, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, vaya, le puedo preguntar algo más, Samir. Vaya, ¿será un problema jurídico la compraventa de bienes muebles entre cónyuges? Vaya, ¿le podría vender yo mi carro a mi esposa? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede, exacto. Ahora, la situación es que hay que ver por qué lo está vendiendo. Vaya, imagínense que de repente yo sea insolvente,
que tenga un banco, por ejemplo, que me está persiguiendo con deudas o tenga varios acreedores, entonces mi objetivo es malo. La ley no lo permite. Entonces, si está tipificado en la ley, entonces es un problema jurídico también. ¿Me entiende? Entonces, siempre y cuando usted vea un problema y ese problema esté tipificado en la ley, entonces se convierte en un problema jurídico. Entonces, eso sí le compete al derecho poder solucionarlo. Entonces, ahí miren ustedes cómo funciona el derecho como ciencia. Por eso la importancia de meterles este tema dentro de lo que es la ciencia del derecho. Joshua, ¿me iba a decir algo más? Sí, una pregunta. Dígame. ¿Se puede considerar como fuente subsidiaria los precedentes que se utilizan en el derecho estadounidense anglosajón, por ejemplo? Los precedentes de casos anteriores, que cuando llega un caso parecido se utiliza para resolver ese caso los precedentes jurídicos, como el caso de O.J. Simpson, por ejemplo, que fue muy famoso y que sentó un precedente. Sí, en los Estados Unidos sí, Joshua, porque recuerde que allá, a diferencia nuestra, el tipo de derecho que ellos tienen allá es consuetudinario. Allá se basa más en la costumbre. Aquí nuestro derecho no, porque nuestro derecho se basa más en el derecho escrito. ¿Se acuerda que cuando en nuestro país empezaron a dar las llamadas extradiciones y aquí en nuestro país se le estaban haciendo investigaciones a algunos exfuncionarios que estaban siendo solicitados como extraditados? Y aquí en el país cometieron un error. Se les expropiaron algunas algunas de las propiedades y algunas de las cuentas y algunas de las cosas que ellos tenían porque se le estaba siguiendo una investigación. En el derecho anglosajón eso sí está permitido, Joshua, porque allá si existe una presunción, esa presunción se establece en base a pruebas que el mismo fiscal debe de presentar, en base a lo que es la práctica del derecho, porque allá se basa en una costumbre. Aquí no, aquí es escrito. Si aquí nuestro derecho no lo establece, no se le puede expropiar. Claro, aquí cuando aplica la expropiación, bueno, se da por aseguramiento, pero en otro tipo de condiciones que no aplican el derecho anglosajón. Entonces, allá los precedentes sí sirven, pero para efectos de la misma norma sobre la cual se crea derecho en los Estados Unidos. Aquí en nuestro país no. Lastimosamente aquí ese precedente solo cabe, vaya, puede ser en el derecho internacional, pero recuerde que una norma, para que sea norma interna, tiene que seguir un proceso, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pero siempre se basa en el derecho escrito. Pero sí se puede utilizar, nuestro derecho lo permite como derecho consuetudinario. Aquí hay varias normas que por los usos y costumbres se han convertido en ley. Pero ojo, Joshua, para que pase eso, la norma lo debe de decir. Si la norma no lo dice, no se constituye en una fuente principal, ¿verdad? Entonces ahí ya el jurista, ya el juez, ya el defensor público, cualquier persona no puede usar algo que no esté establecido fuera del derecho. ¿Ok? Gracias. Bueno, pues, bueno, llegamos entonces, bueno, hoy estuvimos conectados ya bastantito tiempo. Hoy en la noche voy a tratar de subir el video siempre a la plataforma y de compartírselo siempre ahí por el WhatsApp. Nos veríamos mañana siempre a las 4 de la tarde para ver las dudas que ustedes tienen. Recuerden que ya mañana es miércoles, ¿verdad? Así que yo espero que ya para mañana, pues si tienen más dudas, que sean más específicas, recomiendo que ahí las abordemos, ¿verdad? Entonces ya ustedes ya más o menos saben cuál es el contenido que va a entrar dentro del examen y de igual manera pues ya saben con punto y coma, ¿verdad? Pues qué es lo que estamos tratando dentro de esta unidad, ¿verdad? Entonces mañana pues sería lo idóneo para poder evacuar dudas, ¿verdad? Porque ya mañana es miércoles. Recuerden que el examen es el jueves, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Gracias, abogado. Bueno, ¿Y qué posibilidad hay que usted nos pueda facilitar las preguntas, algunas de las preguntas que nos mencionó para que nosotros creemos ejemplos o las vayamos analizando más a detalle? ¿Es posible? ¿Preguntas cómo? No le entiendo. Las preguntas específicas que nos iba haciendo ahorita en el repaso,
Ah, las preguntas, así como, bueno, ahorita, Tentativas, correcto. ok, recuerde que en la plataforma voy a subir el video. Si de repente quiere darle un repaso a dichas preguntas como para hacer un resumen, y ahí lo puede tomar, no hay ningún Ah, problema, perfecto. ¿verdad? Sí, es que como mencionó que no estaba seguro si se había quedado el video, entonces también por eso. No, pero ya- ahorita está grabando, entonces perfecto. yo siempre lo voy a revisar, voy a ver cómo quedó y si hay si de repente lo hago en 2 partes, ahí les aviso y les pongo en 2 partes el video. Si no, pues lo voy a hacer en un solo video para que así ustedes lo tengan como repaso, ¿verdad? Perfecto, abogado. Muchas gracias. Vaya Buenas tardes. pues. Bueno, feliz tarde, cuídense y nos vemos mañana, ¿verdad? Bueno, hasta mañana, abogado. Bye. Hasta Pues. mañana. Hasta mañana, abogado.